Los monstruos y fantasmas son reales, viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Un bus transitaba por la carretera suroccidental del país. En el interior del automotor iba Luis, un hombre de 25 años que hacía su primer viaje en solitario, desde que había empezado su carrera como fotógrafo. Luis era una persona introvertida y tímida. A primera vista parecía un friki de la computación. Sus lentes gruesos y su tendencia a vestir siempre de gris hacía que pasara desapercibido la mayoría de veces. Fuera de su pequeño equipaje, solo con lo necesario, Luis siempre tenía su cámara a la mano por si aparecía algo de sorpresa que él quisiera retratar. El bus ya llevaba 4 horas de viaje desde la partida de la terminal de transporte de esa mañana. Mientras Luis admiraba por la ventana la espectacular cordillera montañosa que cubría esta zona del país, a lo lejos pudo divisar uno de los tantos letreros acomodados a lo largo de la carretera. En él anunciaba que el destino de Luis se encontraba a 5 kilómetros. El Naranjo, pueblo ubicado en la carretera panamericana, había sido escogido por Luis como uno de los sitios a visitar. Según su itinerario, un pueblo llamado El Naranjo en el pasado había sido sede de varias desapariciones y asesinatos a manos de grupos armados, tanto legales como ilegales, tema que fascinaba a Luis, por lo cual había previsto iniciar su estudio fotográfico en aquel lugar. El bus se detiene lentamente al ingresar al pueblo. Luis toma su pequeño equipaje, su cámara y desciende. Ya afuera siente como el fogaje golpea su pálida piel. En ese momento, el bus continúa con su camino y Luis se queda solo en el pavimento intentando familiarizarse con el nuevo sitio. Este observa la casa más cercana y cuando ya había decidido ir hacia ella para escapar del inclemente sol, nota que la gente sale de sus casas casi corriendo, se dirigen calle arriba. Luis, invadido por la curiosidad, también emprende camino hacia donde todos se dirigen. Al llegar y ver por qué todos corrían, Luis siente una descarga de adrenalina que jamás había sentido. En una intersección donde la calle pavimentada se cruzaba con otra sin pavimentar, se encontraba un hombre en el suelo. La mitad inferior de su cuerpo estaba sobre la zona pavimentada de la carretera, mientras el resto de su cuerpo yacía en la polvareda que dejaba esa transitada carretera. La sangre que aún emanaba de su boca y nariz se convertía en una costra color naranja gracias al polvo de su alrededor. El hombre tenía varios impactos de bala. Según las marcas de su camisa, Luis pudo ver 4, pero la velocidad con que la sangre manchaba la camisa no dejó comprobar la veracidad de esta conclusión. Luis miraba fijamente el cuerpo del hombre y en él recorría una ráfaga de sensaciones. La fascinación de ver cómo aquel hombre había fallecido se mezclaba con la necesidad de saber el motivo, algo que Luis nunca había experimentado. Volviendo abruptamente de su ensimismamiento, Luis toma su cámara y sin previo aviso toma 2 fotos, bajo la mirada desaprobante de las personas junto a él. Luis seguía fascinado con la escena que tenía frente a él. No prestaba atención a su alrededor, causando que varias personas empezaran a verlo con recelo. De pronto, su instinto para parecer siempre invisible envió una alerta, dándose cuenta de inmediato que era el centro de atención. Entonces comprendió que había cruzado un límite muy delicado, y aunque su pasión era evidente, supo que no era el mejor momento ni el lugar para dejarse llevar. Luis, haciéndose el turista, guardó su cámara, tomó su maleta e inocentemente se alejó de aquel lugar lo más rápido que pudo, bajo la mirada desafiante de la muchedumbre. Este caminó un par de calles hasta el hotel del pueblo. Después de registrarse y ya en su habitación, empezó a observar las 2 fotos que había tomado hace algunos minutos directamente de su cámara. Luis ya había visto con anterioridad algunas fotos de personas fallecidas en la sección de obituario del periódico de su ciudad, pero esto era diferente. Había visto el cuerpo en vivo y en directo y había logrado retratarlo de una manera permanente. Veía obsesivamente las fotos y revivía ese instante en el que estuvo frente a aquella víctima. Esas sensaciones hacían que sintiera escalofríos cada poco tiempo, algo que empezaba a agradarle. Ese día, Luis permaneció en su habitación hasta altas horas de la noche, solo saliendo un par de veces por algo de comer. La escena había despertado algo en él que no podía explicar, la mezcla entre miedo y valentía, belleza y horror, algo completamente desconocido para él hasta ese momento. En la mañana siguiente,
Luis, lejos de desprenderse de todos los sentimientos que había experimentado en las últimas horas, había ideado un plan para seguir satisfaciendo aquel morbo que había despertado en él. En la investigación que Luis había hecho para escoger su itinerario, aclaraba que la mayoría de desapariciones y asesinatos tenían un punto en común: una fuente de soda ubicada en las afueras del pueblo, y que para su sorpresa aún seguía en funcionamiento. Este decidió que esperaría la noche para asistir a aquel sitio. Con algo de suerte encontraría una víctima para fotografiar. Después de un día sin nada relevante, por fin había caído la noche. Luis ya estaba listo para echar a andar su plan, así que cámara en mano dejó su habitación del hotel y se dirigió a aquel lugar. La fuente de soda, el oasis, se encontraba a más o menos 1 kilómetro del pueblo, donde no había nada más que la carretera. Curiosamente, en la mitad de este tramo se encontraba un intento de construcción de una casa, que por motivos desconocidos para Luis solo tenía levantadas 2 paredes, sin techo y algunas piedras dejadas en el lugar. Luis había decidido caminar el kilómetro que lo llevaría al oasis, cruzándose inevitablemente por aquellas ruinas. Sintió curiosidad, así que se acercó para tomar algunas fotos. El sonido del flash abarcaba todo el sitio. Luis, inmenso en su pasión, se dejó llevar fantaseado sobre el pasado y preguntándose si algunas víctimas habrían vivido ahí sus últimos segundos. Era algo excitante para Luis, pero surgió un interrogante: ¿cómo es que después de tantos asesinatos las personas de este pueblo aún sigan asistiendo a aquella fuente de soda, y más aún con este kilómetro que transitar? Fácilmente podría llamarse el kilómetro de la muerte. El solo pensar en el título que había dado su pensamiento hizo que Luis sonriera por un momento, saliendo de aquellas ruinas apresuradamente. Al llegar a la fuente de soda del oasis, Luis tomó otro par de fotos a la fachada, admirando un poco lo rústico de la edificación. Al ingresar al sitio, fiel a su estilo, buscó una de las mesas que estaban más alejadas, donde la oscuridad fuera su aliada. Después de sentarse, Luis pidió una cerveza, dándole un sorbo y familiarizándose con el lugar. Habían pasado algunos minutos cuando Luis vio una mujer que caminaba cerca a la barra. Era increíblemente hermosa, no muy alta, esbelta, de largo pelo castaño, y llevaba un entallado vestido completamente negro. Luis estaba hipnotizado, mientras ella caminaba con mucha autoridad y clase, creando la ilusión de deslizarse por el suelo. La mujer parecía no estar acompañada, y aunque Luis nunca había abordado a una mujer en un sitio público, en ese momento sintió la necesidad de hacerlo. Aquella mujer notó aquel extraño que la observaba desde la mesa del rincón. Sin pensarlo, Luis había causado curiosidad en ella. Sus lentes y su apariencia jocosa, fuera de la cámara que colgaba de su cuello, habían logrado captar su atención. Él era diferente a los hombres que frecuentaban aquel lugar. La mujer, acostumbrada a que ningún hombre le intimide, no perdió el tiempo y se encaminó hacia donde estaba él. «Hola, amor», dijo ella, a lo que Luis, sorprendido, respondió: «Hola». «Mucho gusto, mi nombre es Ángela», continuó ella. Luis, con la boca entreabierta, no dijo nada. «Amor, ¿estás solito? Si quieres te puedo acompañar». «Por supuesto», tartamudeó Luis mientras se levantaba de la mesa y torpemente acercaba una silla. «Mi amor, ¿no me vas a invitar nada?», dijo ella, unos segundos después de sentarse. Luis, que aún trataba de digerir lo que estaba sucediendo, asentía con la cabeza a todo lo que ella decía. Ella, usando una técnica que jamás le había fallado, comenzó a preguntar cosas de la vida de Luis, mostrando un falso interés. Luis hablaba poco, pero en medio de la conversación su ego había sido pisoteado al darse cuenta que esta hermosa mujer era una prostituta. Ángela, aunque coqueta, usaba frases muy mecánicas, y Luis había convertido lentamente su fascinación en rabia. En su mente solo repetía: «Eres un imbécil. ¿Por qué ella se fijaría en ti? Solo está trabajando». Ángela empezó a notar que su cliente se encontraba incómodo y decidió no dar más vueltas y ofrecer su servicio. Así, si no resultaba, no perdería más tiempo. «Si quieres que esté contigo toda la noche, te costará 200», dijo ella repentinamente. «Por 3 horas son 100, y si quieres podemos ir a una habitación, pagas el alquiler y a mí me das 70», concluyó la mujer. Luis tomó un sorbo de su cerveza y se acercó lentamente al oído de ella. «¿Te parece si vienes conmigo cuando me vaya? Vamos al hotel donde me hospedo y pasamos el resto de la noche juntos. Por eso voy a dar 150». Ella lo miró y aceptó sin regatear.
Acto seguido se levantó de la mesa y se alejó. Luis se quedó mirándola y sintió algo que antes no había sentido. Un fuego interno iba incendiándolo lentamente. Él trataba de contenerse. Esa mujer, por más hermosa que fuera, le había herido su orgullo. Aunque él no se consideraba un gran partido, la forma como lo abordó y le mostró un falso interés lo había ofendido, haciéndolo sentir como un estúpido. Luis comenzó a revivir cada instante que había conversado con Ángela, viviendo con detalle cada escena en su mente. Y lleno de cólera, empezó a fantasear con lo bueno que hubiera sido golpear a esa mujer, desahogar toda su furia contra ella y dejarla así como aquel hombre, tirada en el pavimento. Mientras más pasaba el tiempo, las cervezas habían empezado a causar efecto en él. Ahora no veía tan descabellada la idea de llevarse a aquella mujer que había herido su orgullo y golpearla hasta saciarse. Habían pasado un par de horas desde que Luis llegó al oasis. En el sitio no había mucha gente y Ángela no había podido concretar ninguna cita. En un momento dado, Luis levanta la mano y llama a Ángela. Ella se acerca a él y con una voz pausada le dice: ¿vamos? Ella mira a su alrededor y al ver la soledad del lugar entiende que esa es su mejor opción. Así que coquetamente acaricia el rostro de Luis y le dice: espera, voy por mis cosas y nos vamos. Ángela habló con el administrador de la fuente de soda y un par de minutos después ya se encontraba en la puerta de salida del local. Le hace una señal a Luis para que se vayan, pero en ese momento una compañera de Ángela se acerca. Como guiada por el sexto sentido, esta comenzó a advertirle, sosteniendo que algo en la cara de ese sujeto no le gustaba. Y es que su piel pálida y sus anteojos no daban una buena impresión. Su compañera lo había relacionado con un depredador introvertido y se aseguró de hacérselo saber a Ángela. Ella, anticipando cualquier percance, le sonríe a su compañera, señala el bolso que carga en su hombro y le dice al oído: no te preocupes, sé cómo defenderme. Después de eso, Ángela parte del oasis junto al desconocido. Luis y Ángela caminaron algunos metros sin que ninguno de los dos dijera una palabra. De pronto Luis preguntó: ¿hace cuánto trabajas como prostituta? Ángela volteó algo sorprendida, pero acostumbrada a ser objeto de ofensas, sabía cómo manejarlo, así que respondió despreocupadamente: ya no recuerdo hace cuánto. ¿Tienes familia aquí?, continuó diciendo Luis. No, familia no, únicamente amigos, respondió ella inmediatamente. Luis notó que estaba incomodando a la mujer y se percató que no era bueno llamar la atención, así que optó por quedarse callado. Siguieron caminando cuando fue ella quien preguntó: ¿qué te trae a este pueblo? Solo estoy de paso, dijo Luis unos segundos después mientras observaba la carretera. Ya estamos cerca de la casa, dijo ella. Dicen que está embrujada. Bueno, aunque ahora es solo una pared, continuó diciendo Ángel. Cuando era una casa la usaban para dejar muertos ahí. Debe ser por eso el embrujo. Luis la miró y con algo de burla lo dijo: no creo en fantasmas. Uno no cree en fantasmas hasta que se topa con uno, dijo ella de forma macabra. Cuando estaban cerca de esas ruinas, Luis había decidido hacer su fantasía realidad. Así que le propuso a Ángela acercarse a lo que quedaba de la casa para tomar algunas fotografías. Ella aceptó pensando en hacer alguna broma para aliviar la tensión entre ellos. De pronto, sin ninguna razón, Luis preguntó: ¿cuánta plata recibe una prostituta en un día? Ángela, que por algún motivo esta vez sí se sintió ofendida, no respondió. Oye, prostituta, te hice una pregunta, insistió Luis. Ángela se detuvo y lo volteó a mirar con furia mientras decía: ¿por qué preguntas? ¿Necesitas trabajo? Luis notó que había herido la sensibilidad de Ángela y para ofenderla más, dijo: no, yo no sería capaz de trabajar en algo así, tengo amor propio. Ángela perdió el control con el comentario y de una manera ofensiva le dijo: ¿amor propio? Si tienes que pagar para que alguien se acueste con vos, no veo el amor propio, es más, no veo el amor de nadie. La discusión se volvió cada vez más acalorada y ella, dejando salir toda su furia, le propinó una cachetada sin previo aviso. Él la miró y con una sonrisa macabra se abalanzó sobre ella, tropezando en el acto y cayendo. Él, en mejor posición, se sentó encima del cuerpo de ella. Rápidamente buscó una piedra y Luis vio como los ojos de Ángela a la luz de la luna se llenaban de terror. En ese momento, una oleada de sentimientos llenaron el cuerpo de Luis. Se sentía poderoso, con el control de toda la situación, y quería hacerle sentir el mayor dolor posible. Quería que sufriera, pero a esas alturas Luis ya había olvidado las razones. Embriagado, se había dejado dominar por su parte animal.
Luis, con la piedra en la mano, le asentó un golpe en el hombro en forma de tortura. Ella, aterrada, gritó de dolor, así que Luis le dio otro golpe en el mismo lugar, disfrutando de la reacción de su víctima. En medio del terror que Ángela sentía, aprovechó que Luis miró a su alrededor para asegurarse de que estaban completamente solos, y estirando su mano derecha tomó el bolso e introdujo su mano, sacando de ella una pistola 9 milímetros. Luis se disponía a darle otro golpe a la mujer, cuando un sonido seco hizo eco en la soledad del lugar. Luis comenzó a sentir cómo le ardía el abdomen, mientras un líquido se derramaba a gran velocidad, llegando al pantalón y mojándolo. Luis soltó la piedra y con ambas manos se tomó el abdomen. Ella tiró con fuerza y logró quitarlo de encima. Como pudo, se puso de pie y miró al hombre que se retorcía de dolor en el piso, dando sus últimos respiros. Ella, con voz fría y con el arma aún en su mano, le dijo: «Bienvenido al Naranjo». Se sacudió un poco mientras tomó su bolso, guardó el arma y se fue caminando solo sosteniendo su hombro, mientras Luis, con los ojos llenos de lágrimas y su boca con sangre, vio cómo se alejaba la mujer que frustró su intento morboso de volverse un asesino.